Cuando hablamos de espías, pensamos en los espías de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Estados Unidos, y durante la Guerra Fría pensamos en espías rusos o americanos, que eran las dos potencias que en ese momento eran las más poderosas y eran antagónicas. Pero el comunismo trabajó por infiltrar su ideología en América Latina y captó varios espías, entre ellos a un peruano, Jacobo Hurwitz, cuya historia ha sido llevada en un libro que está siendo todo un éxito. Vamos a conocer la historia de este peruano que contribuyó muchísimo con la difusión del comunismo en Latinoamérica, fue fichado por Stalin, estuvo protegido por Diego Rivera y por Frida Kahlo, que practicaban esa ideología también, y ahora se está dando a conocer su historia a través de este libro. Jacobo Hurwitz fue apodado de múltiples maneras: el espía continental, el hombre de las mil caras, el hombre de Stalin. Y no era para menos. Cumplió un sinnúmero de misiones de espionaje para la Unión Soviética de Joseph Stalin, con el objetivo de instaurar su ideología en América Latina. Un peruano cuyas dotes intelectuales, refinamiento y preparación le permitían hacerse pasar por muchas personas. Además, era políglota, hablaba ruso, alemán, inglés y polaco. Era un verdadero camaleón, ¿no? Era una persona que lograba disfrazarse, que tenía, se podía poner bigote, se teñía el cabello, hablaba de manera distinta, y eso pues hacía que las autoridades difícilmente lo pudieran detectar. Jacobo nació en 1901. Era el penúltimo de 11 hijos de Natasius Hurwitz y Augusta Sender, una pareja de judíos inmigrantes que se conoció y se casó en la capital peruana. La historia de este espía era completamente desconocida hasta que el periodista y escritor peruano Hugo Coya conoció las increíbles misiones de espionaje en las que había participado de manos de Anita Hurwitz, hija de Jacobo. Yo estaba investigando acerca de la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial, que fue el peruano Ludovico Hurwitz y Sender. Estaba conversando con su sobrina, Anita Hurwitz, y Anita me dice: es interesante la historia de mi tío, pero yo creo que más apasionante es la de mi papá. Hugo Coya escuchó el relato y poco a poco se dio cuenta de que Jacobo Hurwitz era un personaje extraordinario. Y comienza a hablar pues, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Sequeros, de Revueltas, de Aya de la Torre, de José Carlos María. O sea, era tal cantidad de nombres importantes conocidos de la historia que yo honestamente pues no creía, ¿no? O sea, yo creo que decía, acá hay un nivel de exageración o una imaginación muy grande. Incrédulo por lo que acababa de escuchar, le pidió a Anita alguna prueba. La hija de Jacobo había guardado muchos recortes, fotografías y cartas que retrataban su apasionante historia y que posteriormente Hugo Coya reconstruyó tras 4 años de investigaciones en su novela El espía continental. Jacobo es un poeta, discípulo de José Carlos Mariátegui, fue contemporáneo con Víctor Raúl Aya de la Torre en la Universidad de San Marcos. De hecho, le cede su candidatura inicial en la Federación de Estudiantes a Víctor Raúl Aya de la Torre, y eso lo ayuda a Aya de la Torre a iniciar su primera incursión en la política. Hurwitz abraza al aprismo. En 1920 participa de la fundación de la Universidad Popular González Prada, que ofrecía cursos gratis para los obreros. Uno de sus profesores fue José Carlos Mariátegui. El intelectual peruano fue su gran inspiración y en 1923 formó parte de la protesta en defensa de la libertad de expresión que se tornó violenta. Jacobo tuvo que exiliarse en Panamá. Su siguiente destino fue Cuba, donde fue perseguido por la dictadura, huyendo a México, donde se convierte en invitado especial de los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo. Muy amigo de Diego Rivera y de Frida Kahlo, nada menos. Y eso lo hace también extraordinariamente interesante, porque además ha pasado virtualmente desapercibido, ¿no?, en la historia. Tantos libros que se han escrito, tantas películas que se han hecho sobre Frida Kahlo, sobre Diego Rivera y todo, pero
él no aparece, ¿no? Y precisamente quizás ahí está el éxito del apodo que le ponen el espía continental. Gracias a su habilidad camaleónica, cumplía misiones secretas desde México, sobre todo en países de Centroamérica. En medio de ello dictaba clases de alemán, componía poemas y escribía denuncias, hasta que el 5 de febrero de 1930 fue apresado como sospechoso del intento de magnicidio del presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio, el mismo día de su investidura. El intento de asesinato ocurrió en el momento en que el presidente tomaba posesión. Delante de toda la guardia se abrieron paso y le dispararon, ¿no? Producto de eso le provocó graves daños a las cuerdas vocales. Jacobo fue detenido en la prisión de Islas Marías, donde compartió celda con José Revueltas, uno de los escritores, filósofos y activistas más importantes de México. Tras salir de prisión, el régimen de Stalin observa en él cualidades únicas. Él era un orador brillante, una persona sumamente inteligente, políglota, y el régimen de Stalin lo ve a Hurwitz como una persona muy importante, una persona de interés, y eso hace que le encomienden una serie de misiones, no solo en México, misiones claves, sino también en varios países latinoamericanos. Hurwitz ocupó importantes cargos en el Comité Manos Fuera de Nicaragua, que entregaba suministros médicos y pertrechos militares al ejército de Augusto Sandino, y también perteneció al Buró del Caribe del Socorro Rojo Internacional. Y encabeza el primer movimiento en contra de la primera invasión estadounidense a ese país, y de alguna manera se alía pues con Sandino, forma un comité que se llama Comité Manos Fuera de Nicaragua. Luego también tiene una relación muy estrecha con Farabundo Martí en El Salvador. Muchas de estas eran misiones que él cumplía, mandatos que les daban desde Moscú. A mediados de la década del 30, Jacobo conoce a María Ognik, o Masha, como cariñosamente la llamaba, una fotógrafa y profesora polaca que llegó con su familia como parte del movimiento político socialista formado por judíos. Poco a poco se hicieron inseparables, viajaban mucho y se enamoraron. En 1937, cuando Hurwitz trabajaba en Nueva York para el The Daily Worker, recibe un telegrama desde Santiago de Chile donde Masha le contaba que iban a ser padres. Él le pidió matrimonio y decidieron casarse a través de un poder notarial. Jacobo estaba en España en plena guerra civil. Víctor Hurwitz nació en 1937 y en sus primeros años vio a su padre de forma intermitente. Regresa al Perú para convencer a los comunistas, o sea, a las personas que compartían su idea, a que voten y apoyen por el supuesto enemigo de ellos, que era Praga. La familia terminó por asentarse en Lima. Jacobo cultivó rosas, vendió libros e impulsó una imprenta. Trabajó como corresponsal de la agencia de noticias TASS y falleció en 1973 en un accidente automovilístico. Yo creo que los peruanos también debemos reconocer que hay peruanos buenos, que hay peruanos que han hecho cosas importantes para la historia, muy importante en la historia latinoamericana. Entonces, no es un personaje menor, ¿no? Y no ha recibido, lamentablemente, la atención que merecería. Aunque su historia permaneció oculta durante años, hoy la novela El espía continental de Hugo Coya nos muestra su legado, asociado a las nuevas corrientes políticas y el espionaje.